Bueno, buenas tardes. Disculpen el retraso, pero pues apenas voy llegando. Pero bueno, como siempre, no hay justificación. Hay que ser siempre puntuales, pero a veces los pacientes me ganan y pues no los puedo retirar tan rápido. Entonces apenas voy llegando a casa para que pues les dé lo que es la clase, ¿no? Miren, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, doctor. Sí, 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 está claro, no hay interferencias, que no me escuchen y todo, ¿no? Sí, sí, me están escuchando, ¿no? Sí, doctor, se escucha bien. Ok, bueno, miren, vamos a agarrar y creo que no sé cómo están los otros grupos, la verdad también les digo, pues, independientemente cómo vayan los otros grupos, creo que nosotros terminamos de forma oportuna la unidad uno y pues vimos parte de la unidad 2 son cardiopatías isquémicas. Yo les puedo decir que esta unidad 2 está bien cargada, ¿no? Y también me pongo en su lugar que pues no es solo cardio. O sea, si fuese solo cardio, pues estaría magnífico, ¿no? Y por lo tanto, pues yo sí les hago una sugerencia de que independientemente de que también tengan otras clases y todo, ¿no? Pues que también le dediquen, aunque sea 2 horas, 1 hora, 2 horas a leer un poquito de cardio, porque está bien, bien extenso lo que es esta unidad 2. Son, si no me equivoco, 5 temas, 4 o 5 temas, pero que si yo los desarrollo como debe ser y llevo a cabo todo el proceso como debe ser, mmm, miren, no vamos a acabar. Afortunadamente, pues nosotros creo que ya vimos cardiopatía o lo que es angina inestable, infarto con elevación, el infarto sin elevación, vimos las escalas de riesgo, ¿sí? Y vimos, creo que de forma general, la parte de cardiopatía isquémica, ¿no? O sea, creo que terminaríamos, creo, con un código de infarto y parte de complicaciones mecánicas de lo que es el infarto como tal, ¿no? O sea, que acabaríamos si nosotros agarramos y hacemos, profundizamos un poquito y hacemos más ágil lo que es la presentación, podríamos terminarlo, ¿no? Para que no puedan agarrar y decir que no se les explicó, agarrar los temas principales de lo que es su temario. Y hice una clase de cardiopatía isquémica, tocando los puntos principalmente de lo que es el temario, para que pues veamos la importancia de cada uno de los temas que hemos tratado durante lo que es en estos, creo que ya 2 meses, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? ¿Qué es lo que le voy a hacer ahorita? Es un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Y el pequeño resumen significa que pues vamos a abarcar parte de angina estable, angina inestable, infarto con elevación, sin elevación. Y pues lo voy a tratar de resumir. Y en serio que les trato de resumir, pero aún así que les trate de resumir, me salen demasiada información. Sin embargo, pues voy a ir a los puntos que son más concretos y de verdad, o sea, si tienen dudas, o sea, que pregunten. O sea, no se queden callados, que pregunten. No lo sé todo, en serio. O sea, si me preguntan, pues hay cosas que pues no les podría responder en este momento, pero para eso sirve las bibliografías, para eso sirve lo que es internet, o bueno, un sinfín de cosas, pero pues simplemente pues que me pregunten, ¿no? Lo que nosotros vimos, le digo, fueron 4 grandes temas que son un poquito no sencillos, difíciles, porque pues
prácticamente nos llevan bastante el hecho de llevar a cabo lo que es cada una de las clases. O sea, las clases, por ejemplo, si a mí hablan de cardiopatía isquémica, fue, creo que en segundo año, cuando vi todo cardiopatía isquémica, pero estamos hablando del segundo año de residencia, y estamos hablando que veíamos primero un mes angina estable, al siguiente mes veíamos lo que es angina inestable, luego veíamos infarto sin elevación, con elevación, y así nos pasamos como 6 meses viendo nada más cardiopatía isquémica, ¿no? O sea, que viendo también su temario y ahorita pues ya un poquito detenidamente viendo lo que les están pidiendo, me están pidiendo que yo les dé cardiopatía isquémica en 30 horas. Bueno, ni siquiera en 30 horas, toda la unidad 2, ¿sí? En 30 horas. Bueno, le hice una pregunta nada más a uno de sus profesores, digo, pues ¿cómo lo va a dar en 30 horas? Todo lo que nosotros vemos en 6 meses ya como residentes, ¿no? Es un poquito fuera de lo normal, pero bueno, no imposible, pero pues trataré de ser lo más explícito, lo más concreto y enfocarme en lo que sé, en puntos claves, ¿no? Para que pues ustedes agarren y puedan en cierta forma pues tratar de estudiar y cuando estudien pues acuérdense de todo lo que comentamos, ¿no? Nosotros hablamos de cardiopatía isquémica y la cardiopatía isquémica, si yo la quiero agarrar y la quiero dividir, le voy a decir, o sea, simplemente más bien la voy a englobar como síndromes coronarios, ¿sí? Y puedo decir síndromes coronarios agudos, que ya cambia completamente la definición, pero si yo agarro, digo, síndromes coronarios, yo voy a decir que va a ser angina estable, inestable y cada uno de los infartos, ¿no? Pero si yo hablo de síndrome coronario agudo, me estoy refiriendo principalmente a aquel que hace elevación del ST, ¿sí? Y obviamente, pues, el tratamiento es completamente diferente de a una angina estable. Por lo tanto, pues eso es algo que también tiene que tener en cuenta. Si hablo de cardiopatía isquémica, ¿qué tipo de cardiopatía isquémica? Y en cada uno de los temas que vimos, tiene sus clasificaciones, tiene su tipo de tratamiento, pero tienen algo muy en particular y muy concreto, que todos los en sí, es la misma fisiopatología, casi siempre es la misma fisiopatología que se van presentando, cómo se van formando lo que es en las placas de ateroma, cómo se va dando lo que es la formación, cómo se activa la cascada de coagulación, los linfocitos T, o, todo lo que es cómo se convierte el fibrinógeno a fibrina y de allá va formando lo que es la placa, se forma lo que es la primera lesión, la estría grasa, se van acumulando cada uno de los factores que se van presentando. Esto va trayendo más a lo que son células inflamatorias, los monocitos se convierten en macrófagos, entra lo que es la interleucina 1, interleucina 6 y entra otro factor que se llama factor de necrosis tumoral y todo eso hacen un conglomerado que en sí empieza a formar lo que es la placa de ateroma y que si yo le agrego factores de riesgo, los factores de riesgo que ustedes ya pues deben dominar un poquito mejor, ¿no? Pues colesterol, triglicéridos, términos médicos que a mí me gustaría que habláramos en términos médicos y no que se le sube el colesterol, sino que una dislipidemia mixta o una dislipidemia tipo hipercolesterolemia o tipo hipertrigliceridemia, yo creo que pues ya ganaríamos mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando en el mismo idioma, ¿no? Claro, cuando hablemos con nuestros familiares, pues les dices que tienes colesterol alto, ¿no? Y también vimos como uno de los factores muy importantes que es el tabaquismo, que van a contribuir a todo lo que le acabo de decir en forma, pues creo que en 5 minutos, formación de lo que es la placa, junto con los factores de riesgo que se van a estar
presentando, se va a dar lo que es en sí, lo que es el proceso de aterotrombosis y va a llevar a lo que es una placa que va a ir creciendo, va a ir haciendo que disminuya el diámetro de lo que es la arteria a tal grado que se obstruya y ocasione lo que es un infarto, como también se los comenté en la última clase, y eso condiciona un infarto con elevación del ST. ¿De acuerdo? Entonces acá pues es un breve recordatorio de lo que estamos viendo. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy haciendo este breve recordatorio? Porque precisamente hace un mes vimos lo que es el último tema, que fue infarto con elevación del ST. Y hoy, 14 de octubre, un mes después, pues estamos viendo cardiopatía isquémica nuevamente, pero pues como les dije, es un resumen de lo que les voy a hacer, de todo lo que son cada una de las entidades. Claro, no les voy a mencionar angina inestable, o sea, es de forma general lo que les saqué. ¿Y de dónde me basé? Me basé principalmente en sus bibliografías. Eso sí, lo pueden checar. Está el Harrison, está el Brownland, está lo que es el Guadalajara, está lo que es el Farreras, lo que es el Saturno, y obviamente también me tengo que basar en las guías porque pues tampoco les puedo decir bibliografías como les dije del 2010, ¿sí? Que sin embargo hay algunas bibliografías y hay algunas partes que no se han modificado y que siguen siendo vigentes para que yo pueda agarrar y darles como referencia. Entonces, por lo tanto, pues de allá principalmente me basé para sacar todo lo que es esta clase. Esta clase, pues prácticamente, pues fue hecha por un servidor, o sea, en el cual, pues todo esto fue algo que, como les comenté, les di clase al grupo de, o sea, ustedes me van a forzar también a leer y también estoy aprendiendo, ya lo sabía, pero pues estoy reforzando nuevamente más todo lo que estamos viendo. Simplemente, pues la cardiopatía isquémica, su nombre lo dice, es un trastorno en el cual el miocardio recibe una cantidad insuficiente de sangre. Y a eso yo le llamo a una demanda o a una insuficiencia de lo que es el oxígeno debido a lo que es el endotelio o lo que es el vaso, ¿sí? Se va estenosando y va requiriendo mayor cantidad de oxígeno. Dependiendo de la estenosis, van a empezar a presentar las manifestaciones, que puede ser de grandes esfuerzos hasta mínimos esfuerzos. ¿Cuándo va a ser de mínimos esfuerzos? Cuando tenemos una placa muy significativa, que llamamos placa significativa cuando ya tiene una estenosis mayor del 70%. Entonces eso va a ser de mínimos esfuerzos. Son aquellos pacientes que caminan una cuadra y ya tienen dolor. Entonces también quiero que entiendan esa parte para que sepan identificar cuándo se considera una placa significativa, cuando tiene mayor del 70%, y si yo me meto a cateterismo y veo esa placa que tiene más del 70% o el 80 o el 90%, pues es candidata a que se le trate por medio de lo que son una angioplastía, ¿de acuerdo? Epidemiología, pues también ya la vimos. Yo creo que de forma general la epidemiología no va a cambiar en la cardiopatía isquémica y en las enfermedades cardiovasculares. Van a ser siempre el primer lugar en todos los aspectos que puede, según la bibliografía que ustedes quieran documentarse, va de un 28 a un 33%. Por lo tanto, está sobre encima de todas las enfermedades. Y cada día va aumentando más todo esto porque hay algo que se está presentando y que se está dando y que pues probablemente ustedes en parte no se den cuenta, pero estamos adoptando la vida o lo que es
las costumbres, los hábitos, incluso la alimentación de lo que son, como dicen los europeos, los occidentales, o más bien de los gringos y de los europeos. Hamburguesas, o sea, todo eso, comida sintética, pues va a contribuir a que presenten ya también otro factor de riesgo que es la alimentación. Entonces son factores de riesgo que no van a variar y que pues también les dije lo que es el corte. Pues el corte pues es de 40 en hombres, 50 en mujeres. Si yo me voy al Guadalajara, el Guadalajara me va a decir 45 en hombres, 55 en mujeres. Pero si yo me voy ahorita al consenso del 2020, que hacen y que están realizando y que están revisando porque todavía no lo han autorizado y no lo han sacado. Sin embargo, por medio de los laboratorios me llegan esa información, pues ya le quieren bajar a 35 el factor de riesgo de hombres y a mujeres quieren bajarle a 45. El motivo, porque pues los hombres ya, pues prácticamente a los 35 años, ya se están metiendo drogas, ya están fumando mayor cantidad, ya no hacen tanto deporte, ¿sí? Y pues la vida estresante también contribuye. Lo que no vamos a quitar, acuérdense, las partes no modificables, eso no lo podemos quitar. Y hablando de las mujeres, pues eso, con todo respeto también lo digo, sin cuestión de que se vayan a ofender, de la equidad de género, pues ya están adoptando también las costumbres de los hombres. Ahorita, pues ves ahorita a más mujeres fumando, tomando y pues eso va a contribuir a que también se presenten con más prontitud a la que nosotros habíamos documentado hace 30 años, que las mujeres se infartaban después, o bueno, tenían los factores de riesgo cardiovascular arriba de los 50 años. Entonces, todos esos factores son importantes. También, sí les quiero recordar, te digo, pues, el que no haya entendido bien la parte de la fisiopatología del síndrome coronario o de lo que es la aterotrombosis, ¿sí? De los factores de riesgo, ¿sí? Del potencial de acción y cómo se interpreta en el electro, el papel que juegan los electrolitos y todo. De verdad, en serio, miren, están ahorita en un punto en el cual pues lo pueden dejar pasar, pero cuando lleguen a vamos a ir a un posgrado o una especialidad, van a tener que retroceder para volver a leer. Y si ustedes ahorita están metidos completamente en el área en el cual tienen que estudiar, de verdad, se los digo, o sea, si no lo entendieron, que lo vuelvan a leer. Y si aún así no lo entendieron, que me manden un mensaje que me digan, oiga, doc, no lo entendí, pues. O sea, me lo explica. Y de verdad, o sea, yo buscaré, no me pregunten a qué horas, sí, pero pues buscaré un espacio para tratárselo de explicar. Porque les aseguro que todo esto que estamos viendo, son bases fundamentales para lo que es de acá a 10 años, para que ustedes puedan agarrar y determinar. Yo les puedo decir, si tienen una hipercalemia, pues van a tener arritmias. Si tienen una hipocalemia, van a tener arritmias, ¿sí? Si hay una alteración de lo que es el potencial de acción en el cual se alarga por diversas circunstancias, por electrolitos y todo, van a tener bloqueos, ¿sí? Entonces, todas esas partes que muchas veces ya decimos, ya la pasamos y esto, ya logramos pasar. Si el que no lo entendió, que lo vuelva a leer, o sea, y que lo vuelva a leer hasta que lo entienda. ¿Por qué? Porque esto es una parte fundamental para poder diagnosticar muchas entidades. Y no estamos hablando solo de cardio, ¿eh? Yo le puedo decir que, por ejemplo, hay alteraciones que a final de cuentas van a afectar al músculo cardíaco,
y que pues van a tener que retroceder y volver a estudiar esa parte que les estoy comentando. Pero bueno, ya se los dejo a consideración de ustedes. Volviendo al tema. Esto creo que también ya lo hemos comentado, pues estamos viendo pues las gráficas, los factores de riesgo, la cardiopatía isquémica, cómo se va presentando, ¿sí? Y pues es volver también a ver las escalas de riesgo, cuáles son los modificables y no modificables, ¿sí? De todo lo que es la cardiopatía isquémica. La fisiopatología, pues también saqué un esquema pues para que vieran cómo se va formando y cómo se va a estar dando de una forma más sencilla sin que yo les tenga que poner tanto. Es más, si quiero yo les quitamos esta parte de acá abajo, la borro prácticamente y le explico prácticamente esto: fisiopatología, se obstruye lo que es la arteria, se forma la placa de aterosclerosis, pero también hay sus variedades. Acuérdense, pues estamos viendo lo básico. No me voy a ir a la parte pues más álgida, un poquito más profunda, porque sí les puedo confundir. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan: lo básico, opción fija, que es la placa aterosclerótica; una dinámica, que es la disfunción endotelial, que a su vez puede ser debido a lo que es por propiedades antitrombóticas normales, o puede ser también por vasoconstricción inapropiada, es decir, que hayan vasoespasmos de forma constante. Bueno, uno de los ejemplos es la cocaína. La cocaína, pues acuérdense, uno de los mecanismos que hace es principalmente un vasoespasmo de forma constante y frecuente, y que ocasiona dolor a nivel precordial y que puede condicionar una, vamos a decir, variante de angina que le llaman la variante de angina de Prinzmetal, y que esto a su vez puede llevar a que, si se llega a estenosar de forma importante lo que es el vaso, disminuir la luz más del 80%, me va a llevar a un infarto, ¿sí? Entonces, cuando le hacemos el cateterismo, pues las arterias están limpias. Entonces, ¿qué pasó? Pues a lo mejor se echó 3, 4 líneas, no sé, durante la semana, y eso pues condicionó el vasoespasmo, ¿no? Entonces, esos factores son importantes. ¿Por qué? Porque es parte de la fisiopatología. Y esto pues me va a dar como consecuencia que yo les pueda clasificar y les pueda decir: este es un isquémico. Y a su vez los isquémicos yo los voy a denominar síndromes. ¿Por qué? Acuérdense, síndrome es un conjunto de manifestaciones que va a presentar el paciente para que yo pueda englobar a un grupo de enfermedades y de allá poder sacar una enfermedad de forma específica. Y hablando de cardiopatía isquémica, pues simplemente le voy a decir síndromes coronarios. Y si yo hablo de síndromes coronarios, les puedo poner también su apellido. Pueden ser estables o agudos. Si son estables, pues están angina de pecho. Y si son agudos, obviamente, pues vamos a irnos con todos los síndromes coronarios agudos, en las cuales incluye la angina inestable y lo que es el infarto con elevación del ST. Obviamente, pues acá les pongo, esta sí la saqué, la otra yo la hice, esta sí yo la saqué ya de un artículo, ¿no? Y pues, si ustedes se dan cuenta, es todo lo que hemos visto y cómo lo hemos visto por partes, pero cuando uno ya, pues ya leyó y ya puede agarrar y poder sacar sus definiciones, sí puede ver lo que es el cuadro y lo va a entender. Y si yo agarro y le digo, vamos a ver, no sé, donde caiga el flechero, si se abre también. Acuérdense, no, yo estoy peleado con la tecnología. Bueno, no que esté peleado, me sirve, pero pues, a ver, donde caiga, ¿eh?
Carlos Alonso Castillo, ¿quién es? ¿Sí está? ¿Está o no está? Sí, doctor, ¿me escucha? Ok, bueno. ¿Sí entiendes la gráfica? Eh, Más o menos. Por eso te digo, o sea, o sea, dime directo, o sea, la verdad, pues, sí la entiendo, pero pues algo, si no lo entiendes también me dices, no, no lo entiendo, ¿sí? Es sencillo, mira, la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, pues puede dar varias, vamos a decir, características. La fisiopatología va a ser la misma y como le dije en todos los sistemas coronarios, va a haber lo que es la terotrombosis va a hacer que disminuya lo que es el flujo sanguíneo, ese flujo sanguíneo va a hacer que haya una hipoperfusión, esa hipoperfusión me va a hacer que haya una disminución en las demandas de oxígeno, que también pueden ser de dos partes, una disminución de las demandas de oxígeno o un aumento de las demandas de oxígeno, que es algo muy importante que tampoco me voy a ir profundamente. Si hay una disminución de las demandas de oxígeno, me va a dar unas manifestaciones y si hay un aumento de las demandas de oxígeno, también me va a dar otras manifestaciones. Entonces, si hay un aporte o una disminución de las demandas de oxígeno, esto me va a hacer una remodelación de lo que lo que es el metabolismo y va a generar alteraciones en varias partes, alteraciones metabólicas, alteraciones electrofisiológicas, me va a dar dolor precordial, me va a dar lo que son alteraciones hemodinámicas y cada una de ellas tiene su rubro en el cual pues sacamos las patologías correspondientes, en la cual si vemos alteraciones metabólicas, puede ser por fallo de la bomba y que esto me va a dar alteraciones ultraestructurales de la célula que pueden ser reversibles y no irreversibles. Y estamos hablando que en este caso entra en juego mucho la parte aeróbica y no anaeróbica, es decir, síndrome metabólico de forma general. Alteraciones electrofisiológicas, pues hablamos de las arritmias, como nos habíamos dicho, dolor precordial, pues estamos hablando de isquemia, es decir, de anginas típicas, ¿sí? Y que te pueden llevar a la disminución de la contractilidad del músculo cardíaco y alteraciones hemodinámicas que se pueden dividir en dos aspectos, alteraciones de la relajación y alteraciones de la movilidad de los segmentos isquémicos o fibróticos, es decir, cuando ya hay una alteración ya crónica, también hay modificaciones, que hay una parte del tejido que sigue vivo, que se llama tejido viable o tejido invernante y que también puede condicionar lo que son alteraciones y dolor a pesar de que ya previamente el músculo esté dañado, ¿sí? Entonces, esto es en forma general lo que hemos visto. Sin embargo, se los puse pues para que vean que es sencillo, pero tienen que haber estudiado para que puedan agarrar y poder sacar todas esta, vamos a decir, diapositiva o todo este esquema de una forma más sencilla. Difícil, ¿no? Si yo me aprendo prácticamente esto, yo voy a saber cómo se va a estar dividiendo y cómo se va a estar manifestando, ¿no? Fisiopatología de la isquemia, pues continuamos con esto, pues cómo están y cómo evolucionan parte de lo que es la placa. También entran en juego pues muchos factores externos a nivel de la bomba, es decir, las resistencias vasculares sistémicas, que también van a hacer que si no hay un aporte adecuado de oxígeno producido por el corazón, también van a ocasionar que haya un desequilibrio entre el aporte y lo que es la demanda o el consumo de oxígeno y que me van a dar alteraciones como por ejemplo aumento de las resistencias coronarias que trae como consecuencia que hay alteraciones de lo que es la geometría a nivel del músculo cardíaco
que va a haber un aumento de lo que es el tono muscular y que también me van a condicionar a lesiones de ateroma. También lo que es la disfunción endotelial. La disfunción endotelial siempre quédense en mente que a pesar de que en una coronografía o en un cateterismo, ¿sí?, salgan arterias coronarias limpias, no significa que el paciente pues diga, estoy sano del corazón. No, o sea, pueden haber enfermedades de la microvasculatura que actualmente los gringos le llaman minoca, ¿sí?, que es obstrucción de los vasos de pequeño calibre que se deben a alteraciones de que se van depositando muy pequeñas capas de lo que son lípidos, ¿sí?, a nivel del endotelio, y esto van a condicionar en cierto momento o en ciertos factores desencadenantes por mecanismos adrenérgicos que están formados por lo que son las endotelinas que secretan adrenalina y van a formar un vasoespasmo y va a condicionar disminución del flujo sanguíneo y a su vez van a aumentar la demanda de oxígeno y van a ocasionar dolor, ¿sí? Entonces, eso también juega una parte muy importante. Eh, a nivel, o sea, cuando vemos el corazón lo vemos de forma general, pero si empezamos a dividir cada una de sus partes, yo les puedo decir, no es lo mismo hablar de epicardio que hablar de endocardio. ¿Por qué? Porque van a presentar manifestaciones completamente diferentes. Y al hablar de lo que es un epicardio, pues voy a ver las grandes venas, y al hablar de endocardio van a ver pequeñas arterias, ¿sí?, que van a condicionar que en algún momento también se estenosen y ocasionar lo que también le llamamos enfermedad de la microvasculatura, ¿sí? Y también vemos los mecanismos vasodilatadores, como por ejemplo de la microcirculación coronaria. Esto lo van a ver frecuentemente y que se está dando mucho y que se da principalmente en mujeres, ¿sí? En el cual pues empiezan a tener cierta sensación, no unas características típicas de un Angor, ¿sí?, sino que son manifestaciones atípicas y que pueden ocasionar una cascada que, si ustedes ven cómo se va presentando cada uno de los recuadros, hasta llegar a lo que haga una alteración de la vasculatura microvascular y ahí condicionar lo que son también datos de espasmo coronario, ¿no? Y también, pues todo esto, pues vemos parte de lo que son las arterias. Acuérdense que las arterias, pues sale el diámetro de la aorta. No les voy a preguntar cuánto es el diámetro de la aorta, porque no me lo van a contestar, ¿sí? Pero pues al menos pues que sepan que el diámetro de la aorta tiene una medida y que de allá va a salir y va a ser el arco aórtico. En el arco aórtico va a formar lo que es el tronco brachiocefálico. La parte derecha se va a ir a lo que es la arteria en carótida interna, y la parte izquierda forma lo que es lo que le llaman en sí el tronco brachiocefálico. El que me diga cuáles son las tres arterias que salen del tronco brachiocefálico, va a ser como bingo, a ver qué digan. Sí saben cuáles las arterias que salen del tronco brachiocefálico. Y está en los dibujitos. Ustedes agarran un dibujo y allá hay tres arterias que se van y que pues se visualizan claramente. Las carótidas, la subclavia. Exacto, y la arteria carótida común, ¿sí? Entonces son las que van a formar y se van a ir directamente hacia el lado izquierdo. Entonces también tiene una importancia. ¿Por qué? Porque allá hay ciertas patologías que se van formando y que van generando alteraciones. Y ya estamos hablando que no estamos dentro del corazón, estamos ya fuera del corazón, ¿no? Y que también se van a formar placas y van a ver cómo va a ir disminuyendo las placas
hasta formar lo que es parte de la microvasculatura. Por lo tanto, pues si una persona tiene alteraciones a nivel periférico, pues lo más seguro es que tenga alteraciones de forma generalizada, ¿no? Lo mismo la fisiopatología, disminuye la luz, se va a ocasionar pues demanda de oxígeno, va a ocasionar lo que son una isquemia subendocárdica, que es la angina clásica, que donde va a haber una depresión del segmento ST. ¿Sí? Si lo vemos acá, pues vemos la depresión del segmento ST. Si vemos por el otro lado, también puede ser un infarto con ondas Q y segmento ST deprimido, en el cual pues también podemos ver ondas Q con un segmento ST deprimido, y también vemos las isquemias subepicárdicas, en el cual pues es obvio y decimos, saben que el paciente se está infartando y necesita lo que es una terapia de forma inmediata para salvar ese músculo. Y también tenemos lo que son los infradesniveles que también se van a estar presentando, y también lo que aparece, lo que son ondas Q con elevación del segmento ST. Incluso hay infartos en el cual permanece de forma elevada lo que es el segmento ST, que le llamamos aneurismáticas, es decir, por una de las complicaciones que se forman después del infarto son aneurismas, y eso va a hacer que el ST permanezca elevado, y el que pues no logre identificar o que no haya visto de forma constante lo que son los electros, pues va a decir, oye, pues ese paciente se está infartando, y no, no se está infartando, simplemente pues ya se queda de forma permanentemente con depresión hacia arriba o una elevación del segmento ST, y eso no significa que el paciente se esté infartando, sino que también el paciente internamente o estructuralmente tiene alteraciones de lo que es el segmento ST. Sí, y acá pues también pues nos vamos a lo mismo, vean, disminución, aumento de la demanda, o sea, todo, lo que quiero que ustedes entiendan, que todo va a girar en torno de lo que es la fisiopatología, y de allá nosotros nos vamos a ir dependiendo de la obstrucción que se tenga y también de la demanda que se tenga de oxígeno o la disminución de oxígeno, y también hablamos de poscarga, precarga y de resistencias vasculares, que pues nos van a dar precisamente esos datos un poquito más finos para poder manejar al paciente. Por ejemplo, si tiene aumento de la precarga, yo le voy a manejar un tipo de medicamentos que no le puedo manejar al que tiene una poscarga elevada, ¿no? O al que tiene una resistencia vascular elevada, o que tenga una resistencia vascular disminuida. Y eso pues viene en una clasificación que se llama la clasificación de Forrester, ¿sí? Y que normalmente se utiliza en choque cardiogénico. Pero pues ese es principalmente lo que nosotros debemos de entender, ¿sí? Volvemos también a la cascada, vemos cómo se presentan y volvemos siempre a lo mismo. Si se dan cuenta, siempre vamos a ir a lo mismo de cómo se va formando y a la fisiopatología. Factores de riesgo, desequilibrio entre la demanda de oxígeno, disminución del flujo coronario, y esto va a ocasionar todo lo que son las manifestaciones clínicas, la angina de pecho, angina pectoris, sí, que traen como consecuencia alteraciones de lo que es electrocardiográficas, y que también, por el otro lado, en esta parte, cuando es de forma aguda y cuando es significativa la placa, pues van a dar un síndrome coronario agudo, ¿sí? Ahora, si yo les hablo de la aterosclerosis, también es parte de toda esta fisiopatología que estamos viendo, que también entran en juego lo que son las arterias epicárdicas, los factores de riesgo cardiovascular, la aterosclerosis per se, ¿sí? Que da como consecuencia el control del tono muscular,
¿sí? Acuérdense que las arterias tienen vasculatura, o sea, son elásticas, ¿sí? Y muchas veces, bueno, el que tenga familiares arriba de 70 o 80 años, siempre van a tener una presión sistólica arriba de 160, 150, 160, 170, y la diastólica va a estar en 60 y 70. Y dices, bueno, pues está bien. Pues no, no está bien, porque les digo que esos pacientes tienen un riesgo importante de que presenten un evento vascular cerebral a 5 años, ¿sí? Entonces, tampoco es agarrar y decir, están controlados cuando ellos no tienen síntomas. Lo que sucede es que, pues, con la edad y los factores de riesgos agregados que tengan, que sea hipertenso, epidémico, que esté gordito, sedentario, que tomen la alimentación y todo, se van a hacer más calcificadas o más duras lo que son las arterias, y esto va a traer como consecuencia que haya mayor resistencia a nivel de lo que es la periferia, y condicionan que eh, cuando llegue la sangre llegue con mayor fuerza e intensidad. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que el flujo sanguíneo o los ruidos de Korkov simplemente se manifiesten de forma más intensa, y eso no significa que esté bien, sino que hay mayor resistencia, y por eso es lo que hacen que este tipo de pacientes tengan una presión sistólica aumentada, y eso le llamamos aumento de la poscarga, simplemente. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿sí? La cascada de coagulación que hemos visto, cómo se van formando, desde la lesión inicial hasta la formación de placa, junto con todos los factores que se van dando, y que al final de cuentas pues van a obstruir lo que es la arteria, ¿no? Y también se las vuelvo a poner acá, ¿sí? ¿Y por qué estoy muy insistido en todo esto? Porque todo esto pues nos va a llevar principalmente a alteraciones de la vasculatura, y por lo tanto nos va a dar manifestaciones como las que ya comentamos: placa inestable, ruptura de placa, angina inestable, de, de los microémbolos que se van formando, de un trombo oclusivo y que va a ocasionar lo que es un infarto. O sea, ese es prácticamente, son de forma esquemática como se los estoy mostrando, ¿no? También podemos agarrar cómo se va formando, o sea, cómo debe ir el flujo laminar. Acuérdense que el flujo puede ser turbulento o laminar, lo vimos en fisiología. Hay un libro que se llama Gannon de fisiología, que si no recuerdo, bueno, a lo mejor ya cambió de edición, pero yo llevé otra edición, pero me acuerdo que era el capítulo 26 y 27, que era función de la bomba, y ya te ponían el potencial de acción y te decían cómo se desarrollaba cada uno y cómo iba lo que es el flujo. El flujo es laminar o el flujo es turbulento. Si disminuye la luz del vaso, aumenta la intensidad del flujo, y eso va a ocasionar que en un momento dado también haga un poquito de turbulencia, y esa turbulencia va a lesionar el endotelio, y eso a su vez condiciona lesión, y si ya tiene lesión en el endotelio, se van a acumular mayor eritrocitos, mayor linfocitos, mayor monocitos, que se van a convertir en macrófagos y vuelve a caer en la misma cascada. Eh, Esto pues prácticamente también ya lo vieron. Ustedes en segundo año lo vimos en fisiología. Entonces está ya prácticamente para que ustedes vuelvan a agarrar y decir, bueno, no lo entendí, lo vuelvo a leer. Sin embargo, cuando ya es una angina crónica, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues el organismo es tan sabio, o sea que, pues dice, si ya me taparon acá esta arteria y no está causando una alteración importante en lo que es la musculatura, pues ¿qué le voy a hacer? Le voy a hacer colaterales, y me forman colaterales.
¿En quiénes puede haber colaterales? Puede haber colaterales o arterias colaterales en... Hay ciertas patologías que lo van a dar, pero pues vamos a ir a lo más frecuente. Y lo más frecuente va a ser que en pacientes ansiosos, ancianos, seniles o de la tercera edad, simplemente ellos ya tienen una alteración a nivel de tipo cardíaco y que van a condicionar esas colaterales. Y esas colaterales se deben a que pues ya se tapó el vaso y hay vasos de neoformación. No quiere decir que siempre se vayan a formar, pero sí pueden haber vasos colaterales que le permitan mantener ese miocardio. Le llamamos el término viabilidad o invernado, ¿sí? Y que cuando hagan algún esfuerzo, ese miocardio ya empieza a condicionar que haya mayor demanda para tratar de llevarle la sangre a esa parte afectada y eso, acuérdense, hay un mecanismo que se vio en bioquímica y que pues el oxígeno hay un desdoblamiento y cuando uno se desdobla de forma adecuada va a dar a la formación de lo que es el lactato y el lactato es, si les pregunto la cantidad de lactato que debemos tener, que no viene al caso decirles, ¿cuánto de lactato tiene? Me voy a tardar más en preguntarles, mejor les digo, hay una cantidad que tenemos y que cuando aumenta arriba de 4 o 6 empieza ya a causar dolor y ese es el dolor que sienten los pacientes cuando hay una falta de demanda de oxígeno porque no pueden desdoblar el oxígeno y van a ver a entrar en juego otros mecanismos contrarreguladores que van a hacer que se libere mayor y la formación de lactato y aumenta lo que es el lactato y causa lo que es el dolor, ¿sí? También, pues como les comentaba, pues la angina de Prinzmetal se debe principalmente a lo que es un vasoespasmo y ese vasoespasmo, pues le llaman angina variante de Prinzmetal, pero más bien cae en una categoría que le llamamos infarto tipo 2 debido a demanda de oxígeno y la demanda de oxígeno cuando hay se puede dar lo que es la angina de Prinzmetal, ¿sí? Efecto de la isquemia, pues si ustedes ven cómo se va dando, empieza con lo que es una difusión sistólica, mobiliar regional, perfusión segmentaria reducida, disfunción diastólica, microinfartos, fibrosis miocárdica, metabolismo alterado, alteraciones del ST anormal. Esto va a llevar a una perfusión subendocárdica reducida, disfunción arterial, microvascular y pues muchas veces llevan a incluso hasta lo que es la muerte del miocito o del miocardio, ¿sí? Entonces todo esto pues ya nos van a dar una progresión de lo que es la isquemia, pero pues nosotros tenemos que tratar de evitar precisamente que lleguen a todo este proceso para tratar de preservar lo que es el músculo cardíaco, ¿sí? Le digo, lo mismo viene siendo lo que es cuando hay una lesión, me parece que acá vemos una isquemia. Hay que saber qué es isquemia, hay que saber qué es una lesión y hay que saber lo que es una necrosis, ¿sí? Eso también, pues, se los dejo de tarea. Eso se los dejo de tarea para que lo investiguen. Cuando se presenta una isquemia, y acuérdense, hay isquemias subepicárdicas y subendocárdicas. Hay lesiones subendocárdicas y lesiones subepicárdicas. Y hay lo que es eh, lesiones que van a hacer que haya una elevación del segmento ST y esos son los más peligrosos que son los síndromes coronarios agudos. Entonces, todas esas clasificaciones
están descritas en el libro que les consulté, y allá están, de allá les saco esos dibujos precisamente para que ustedes sepan cuando hay una lesión, si viene del epicardio al endocardio o viceversa del endocardio al epicardio, ¿sí? Entonces, también es muy importante el hecho si es epicárdica o subendocárdica, cuál es buena y cuál es mala, ¿sí? Entonces, también tenemos que valorar todo esto. También tenemos que valorar lo que es el punto J. ¿Cuándo es importante el punto J? Si el punto J es importante en pacientes, hablando de hombres, es la misma elevación que tienen que tener para considerar un infarto que a una mujer o a un niño o a una persona añosa. Entonces nos va a dar unos parámetros, y acuérdense que un infarto se va a definir como aquel que tenga una lesión, un infarto con elevación del ST, en el cual pues hayan dos derivaciones contiguas, ¿sí? En el cual se esté presentando el mismo evento, y eso va a condicionar a lo que es un infarto con elevación, ¿sí? Sin embargo, a veces también se presentan que no tenga tantas alteraciones en lo que es el electrocardiograma y que tenga una enfermedad de la microvasculatura, y que nada más con estimulación o con un esfuerzo van a hacer esos cambios electrocardiográficos. Y acá pues viene una cascada principalmente también pues muy similar a la que les mostré: isquemia miocárdica, disfunción diastólica. La difusión diastólica, ¿qué significa? ¿Trastornos de contracción o trastornos de relajación? De relajación. De relajación. Y la función sistólica, obviamente, pues de la contracción, ¿sí? ¿En dónde se llenan las arterias? ¿En sístole o en diástole? En diástole. Las coronarias. Efectivamente, las coronarias, en las arterias epicáricas coronarias, en las diástoles cuando hay mayor flujo, ¿sí? Entonces también tienen que ver el ciclo cardíaco. Si el ciclo cardíaco está en diástole y vemos una obstrucción, pues ¿sabes qué? Sí tiene una obstrucción, pero si está en sístole, pues decimos, no, pues, ¿y cómo lo sabes? Porque estoy viendo el monitor y el monitor me está diciendo que la obstrucción se prende principalmente o disminuye la luz en sístole. Esas cosas son, por eso le digo, a veces se nos infartan en nuestra cara y no estamos ni en cuenta, pero se nos infartan porque pues no sabemos identificar, y el que no sabe identificar simplemente pues se le va a infartar delante de su cara, ¿sí? Entonces muchas veces acuérdense que hay infartos silentes. ¿En quiénes? Pues muchas veces en los que tienen umbral alto, en los que están inmunodeprimidos, en los diabéticos, ¿sí? Entonces pueden infartarse en su cara y sin que se den cuenta. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta todo este proceso para que podamos agarrar y determinar. Y también es muy importante el hecho de la figura de acá abajo o del esquema. Oh, chingada. El tiempo de evolución. El tiempo de evolución nos va a marcar un parámetro muy importante de que se pueda salvar el músculo o no se pueda salvar el músculo. Entonces, mientras más tiempo pase el músculo hipoperfundido, mayor va a ser el daño que van a tener lo que es a nivel del músculo cardíaco, ¿sí? Aterosclerosis coronaria, pues simplemente, pues, cómo se van presentando, volvemos a lo mismo, que el electrocardiograma, los cambios que se van presentando. Pero ahora, pues, algo muy importante, pues simplemente, ¿qué le voy a hacer? O sea, ¿yo qué voy a hacer? Viene parte también lo que es en el temario. Dicen, estratificar con pruebas de inductoras. O sea, para que, si les digo el score de calcio, pues les vuelvo a repetir, el score de calcio
lo podemos hacer por medio de una tomografía y que voy a agarrar y que me va a dar un parámetro no tan confiable, pero sí nos puede decir que algo está sucediendo en la arteria, que se están presentando placas de calcio y que están disminuyendo lo que es la perfusión, y eso pues le llaman el score de calcio o de Agatston, y que normalmente se emplea, lo utilizamos, ¿sí? También la otra que utilizamos es la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo, les puedo repetir que diario hago entre 3 o 4 pruebas de esfuerzo. Entonces, la prueba de esfuerzo es una prueba de esfuerzo pues confiable, barata, que no es muy cara, pero tiene baja sensibilidad y especificidad. Eso de sensibilidad y especificidad también tienen que saber a qué se refiere, por qué es sensible y por qué se especifica, qué significa sensibilidad y qué significa especificidad, que son conceptos que muchas veces ahorita pues no los dominan, pero que sí es muy importante saber. Si yo les digo que tiene baja sensibilidad y baja especificidad, quiere decir que de 10 puede ser falsos positivos y falsos negativos. 7 me pueden salir positivos, pero en realidad son negativos porque no es tan confiable, ¿sí? A no ser que el paciente pues sea una persona que te pueda correr, que no hay interferencia en lo que son los electrodos y que podamos ver de forma bien lo que es el electrocardiograma y se pueda tomar bien la presión. No es lo mismo que le tomen la presión a una persona sentada sin movimiento a que se la tomes corriendo. Les aseguro que, es más, hasta van a inventar la presión. ¿Por qué? Porque cuando se la estás tomando, pues el paciente se quiere agarrar y no lo vas a escuchar. Ahora, hay su forma de que tú la puedes escuchar. En algún momento, si llegan a rotar conmigo, se los mostraré. Pero pues está sencillo, ¿no? O sea, no es tan difícil. Entonces allá vemos cómo vamos a agarrar y vemos que la presión también juega un papel muy importante. La otra es el ecocardiograma con dobutamina farmacológico, que tienen varias modalidades. Está el ecocardiograma con dobutamina con el ecocardiograma con lo que es el diperidamol, el ecocardiograma estimulado con el estrés, y uno de los mejores es el ecocardiograma o lo que es pruebas inductoras ocasionadas por lo que es aumento de lo que es la contractilidad miocárdica inducida, que es el de bicicleta. Es decir, yo lo pongo a andar en bicicleta y le voy tomando imágenes cardíacas y voy a ver la movilidad del corazón, y no solo la movilidad, sino también los gradientes. En el otro vemos lo que son un angiotac de arterias epicárdicas, que nos van a dar principalmente si hay o no hay alguna arteria que esté tapada. Y por último vemos la resonancia magnética. Desgraciadamente nada más hay 3 resonadores acá en Mérida. Pues uno lo tiene en la Clínica Mérida, otro lo tiene el SEM y otro lo tiene lo que es en la T1. Desafortunadamente, los que lo interpretan no son médicos cardiólogos nucleares, son médicos radiólogos. ¿Y por qué le digo desafortunadamente? Porque no es lo mismo que alguien que sepa la anatomía coronaria y la movilidad y cómo se dividen los segmentos de lo que es el corazón, a un médico nuclear que se dedica a ver principalmente alteraciones en el flujo de lo que es el músculo, y yo pueda dar una pauta o un diagnóstico, pero no me especifica de qué área. Nada, va a decir necrosis intramural de la cara anterior. Bueno, pues la cara anterior yo les puedo decir que tienen varios segmentos, ¿sí? Y si me voy más profundamente, yo les puedo decir que al corazón yo lo puedo dividir en 17 y actualmente en 18 segmentos, ¿sí? Desde la parte externa hasta la parte interna, ¿sí? Que pueden ser 4 4 4 2, o sea, que al final de cuentas me va a dar los 18, y que este es un consenso para todo lo que es imagen cardíaca, que le llaman el ojo del bullseye, que nos va a dar principalmente las características de qué segmento se está moviendo. Si yo le hablo de lo que es la más común, bueno, una de las más frecuentes
que nos reportan de la pared inferior tienen segmento basal medio y apical, ¿sí? A su vez también tengo la parte posterior, tengo la parte inferoceptal, la anteroseptal, la lateral alta, la lateral baja, ¿sí? La anterior, la anteroseptal, la anteroapical, el anterior extenso, ¿sí? Y la parte derecha. Y es como dividimos el infarto, ¿sí? Si ustedes ven, y más adelante lo vamos a ver un poquito, pues es como se va dividiendo. Está difícil, yo les pregunto. Yo, bueno, le digo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Estudiar. Pero para que puedan agarrar a hacer todo eso, tienen que estudiar, ¿no? Y obviamente, pues vemos que también la cardiopatía puede ser asintomática y sintomática. Y se los pongo acá claramente. Eh, eh, puede ser que, y ha sucedido, llega un nuevo equipo y dicen, pues, ¿quién quiere tomarse lo que es una tomografía, una angiotomografía? Y le pasó a 2 médicos hace como 4 años. Pues dice, pues no, pues yo me la tomo. Señores de 55, arriba de 50 años. Se hace la tomografía y sale que tiene una placa del 80%. ¡Pum! Se va al cateterismo y que asintomático. Pero también viviendo en estrés y todo, en algún momento se iba a infartar. Bueno, se lo documentaron antes de que se infartara. Pero esa es asintomática. Pero también puede ser que esa 80% ya nos esté causando alteraciones y nos dé como tal las alteraciones principalmente donde hay una disminución de flujo y causa síntomas. Y eso le vamos a llamar una cardiopatía sintomática, ¿sí? También todo esto nos va a llevar a lo que es una serie de eventos y una serie de complicaciones que la podemos dividir en mecánicas y en eléctricas. Las partes mecánicas pueden ser disminución de la fracción de eyección y las eléctricas, pues principalmente todas las arritmias. Y las arritmias, que también lo vamos a ver, es un tema un poquito árido, pero lo van a tener que estudiar. Hay arritmias de reentrada, hay arritmias sinusales, enfermedad del nodo, bloqueos, hay síndrome Tachy-Brady, bueno, una serie de enfermedades que dan las arritmias o la conductancia eléctrica y que nos va a llevar a alteraciones, incluso hasta muerte. También les muestro y a su vez les hago una pregunta. ¿Cuál es más mortal? ¿Una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular? Bueno, Una supuestamente es... fibrilación. ¿Perdón? Pues no sé, creo que la Yo creo que la fibrilación, ¿no? A ver, no. Acuérdese, si a mí me preguntan, creo, pues yo también, yo puedo creer muchas cosas. Mejor dime sí o no. O sea, ¿es una fibrilación o es una taquicardia ventricular? O sea, sin miedo, o sea, si decimos, pues, estamos mal, pues para eso estoy, para que yo les diga, ¿sabes qué? No. fibrilación. La fibrilación. La fibrilación, cuando el paciente cae en fibrilación ventricular, si tú no lo sacas en 5 minutos, el paciente se muere. Aunque tú le des una maniobra durante 30 minutos, el paciente se muere. En 5 minutos tienes que sacar al paciente. ¿Y cómo lo vas a sacar? Lo vas a descargar, le vas a dar masaje cardíaco y le vas a meter medicamentos para revertirlo. Si en 5 minutos tú no sacaste al paciente, se mueren. Los libros pueden decir otras cosas, pero yo todas las fibrilaciones ventriculares, si en 5 minutos no saco al paciente, se muere. Por lo tanto, la fibrilación auricular es un ritmo caótico, pero no de las aurículas, de los ventrículos, que es donde pues viene su nombre, es fibrilación ventricular, en el cual hay un ritmo caótico y no hay un adecuado aporte, ni sale sangre ni entra sangre
y eso pues ocasiona lo que es lesión importante y necrosis del músculo cardíaco y hace que tenga lo que es una parada cardíaca y que se muera el paciente. Por lo tanto, la fibrilación ventricular es una arritmia maligna que si no lo documentamos a tiempo, pues el paciente se nos muere. Y esto sí quiero hacer mucho énfasis, ¿sí? Para que pues lo vean, pues simplemente los tipos de infarto. Lo vimos también en infarto con elevación del ST. Y los tipos de infarto pues son 5. Tipo 1, que se debe a lo que es la erosión o el taponamiento de lo que es una arteria. El tipo 2 se debe a un desequilibrio de la sangre, un ejemplo de la angina de Prinzmetal. El tipo 3 se debe a lo que es una arritmia ventricular o fibrilación ventricular, ¿sí? Y que te va a llevar también a muerte, ¿sí? Que te puede ocasionar más bien la muerte o una muerte súbita. El tipo 4, que se divide en dos, en tipo A y tipo B. El tipo A es aquel que se va a presentar en el cual no se implanta de forma adecuada lo que es el stent. Los stent tienen unas pequeñas estructuras que se llaman struts y pues no logran expandir de forma adecuada y eso pues ocasiona que después del procedimiento el paciente pues se tape, no se ocluya porque no hay un flujo adecuado, vuelve a tener el mismo dolor y eso se llama infarto tipo 4A porque va a tener dolor el paciente, van a haber elevación de enzimas cardíacas y alteraciones de electrocardiográficas. Por lo tanto, pues es una enfermedad del tipo 4, pero también está la 4B, que se debe a trombosis del stent. Se trombosó y simplemente también te va a dar manifestaciones de un infarto. Y por último, tenemos el infarto tipo 5, en el cual se debe a lo que es después de una revascularización cardíaca, nos va a llevar a lo que es la oclusión de lo que es el vaso y ese vaso se va a necrosar o el puente que se puso se va a necrosar y va a tener elevaciones. Sin embargo, tiene unas características muy importantes. Para que yo pueda identificar un infarto tipo 5, tiene que haber un bloqueo de rama izquierda del nodo, alteraciones segmentarias en otras áreas, ¿sí? Que no sea el área que se trató y que las enzimas cardíacas se eleven. De antes decían 10 veces el valor normal, principalmente de la MB. Ahorita están en 15 o en 20 las unidades que se tienen que elevar con respecto al basal para que yo pueda identificar un infarto tipo 5 que es después de una cirugía de revascularización. Entonces son los tipos de infarto. Si ustedes agarran, nada más con que agarren los tipos de infarto y van sacando las clasificaciones de cada uno de ellos, van a ver que en todas ellas están todos los diversos tipos de, vamos a decir, cuadros clínicos que se pueden presentar. Y los cuadros clínicos que se pueden presentar son angina estable, angina inestable, lo que es la angina de Prinzmetal. No me voy a meter más allá, pero hay una enfermedad que se llama enfermedad de Takotsubo, que se da en las mujeres. Está lo que es los infartos por intervencionismo y los infartos post-revascularización miocárdica o bypass coronario. Y con esto creo que englobamos todo lo que es una cardiopatía isquémica como tal. Y si quiero, le puedo poner aquel que se encuentra estable y la que se encuentra inestable, que en este caso viene siendo los síndromes coronarios agudos. Con esto yo creo que terminamos parte de lo que es todos los infartos, ¿sí? Y vimos también parte de lo que son las alteraciones mecánicas que se pueden estar dando. Sin embargo, se los muestro. Ahí está acá. Clasificación topográfica y electrocardiogramas de los infartos. Ustedes, yo les puedo agarrar, bueno, sé que
probablemente no lo tienen que saber ahorita. El que sea cardiólogo sí lo va a tener que saber, y ojalá que de estos 24 que ustedes son, ¿sí? Pues salgan 2 o 3 cardiólogos. Hacen falta cardiólogos, ¿sí? Entonces, que no estoy diciendo que sea la mejor, para mí sí es la mejor, pero bueno, hay otras áreas que no les quito la importancia ni nada, pero pues cardiología es un punto de vista que para mí le das solución al paciente y puedes salvar la vida de un paciente. Tan sencillo. Y que también pues es muy didáctica y es un poquito fácil sabiendo y entendiendo cada una de las fisiopatologías que se están teniendo. Incluso hasta para ver la clasificación topográfica de lo que son los infartos. Cuándo va a ser anteroseptal, cuándo va a ser lateral, lateral alto, lateral bajo, cuándo es inferior, cuánto es posterior inferior, qué características tiene el electrocardiograma, pero para que no les remueva mucho, pues se los dejo acá. Y acá están prácticamente todo lo que les tienen que decir, incluso hasta les puse ya cuántos milímetros tienen que tener en cada una de las derivaciones para que puedan decir si el infarto pues es agudo o no. Y también les puedo agarrar y les puedo decir, lo podemos ver en el plano frontal o en el plano horizontal. Y creo que también ya saben cuál es el plano frontal y cuál es el plano coronal, ¿sí? Entonces, o horizontal, como le llaman, ¿sí? Es decir, las bipolares, las unipolares y las precordiales. Entonces, también me puedo ir a esa terminología para que ustedes también me entiendan. Entonces, cuando se hablan conmigo, que me hablen con terminología médica. Y si yo les digo también algo, pues que probablemente no le entiendan, pues me lo dicen y también se lo respondo, ¿no? Y creo que con eso terminamos. No sé si tengan alguna duda de todo lo que vimos de síndromes coronarios agudos. Bueno, de todas formas se los dejo ya para que... No, Sí, nos va a pasar de casualidad la presentación. la presentación. Casi nunca doy mis presentaciones, pero dejen pensarlo. ¿Por qué? Les voy a decir, me hacen estudiar. No crean que todo lo que les he dicho, pues me lo aprendí ayer o que ya lo volví a recordar. Así como ustedes están estudiando, yo también estoy estudiando. Y casi siempre, como dicen, tienen derecho de autor. ¿Por qué? Porque lo saco de bibliografías. ¿Sí? Si me convencen, se las paso. Pero me tienen que convencer. ¿Y cómo me van a convencer? Que saquen una buena calificación, que participen, que hablen y que estudien. Y se las doy. No pierdo nada con dárselas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues está ya todo. O sea, prácticamente si ustedes agarran y ven lo que sean las diapositivas, de ellas sacan las preguntas. Y no solo las preguntas, pero hacen preguntas del nacional acá. ¿Sí? Entonces, pues simplemente son cosas que, la verdad, les voy a ser también sincero. Si me contestan bien y si no me contestan también les voy a volver a preguntar. En serio, o sea, así soy. ¿Por qué? Porque pues creo que los maestros que tuve, no voy a decir, o van a decir, el doctor lo traumaron. No, no soy traumado. Simplemente pues me preguntaban y si no me preguntaban, pues me dejaban 3 días simplemente encerradito. Obviamente con ustedes jamás les voy a poder hacer eso. Les llego a hacer eso. Bueno, por todo lo que he visto que le han hecho a mis compañeros, les meten hasta derechos humanos. No, ¿saben una cosa? Estemos bien así. Simplemente mejor les explico y ya estuvo. El que quiera hablar, habla y el que no, pues simplemente pues no va a hablar. Al final de cuentas, ¿quién es el que va a aprender? Pero una cosa sí me preocupa.
Lo que me preocupa es que, por ejemplo, pues yo no voy a ser eterno y algún día, pues algún día de ustedes, alguno de ustedes es cardiólogo y si yo no les transmito de forma adecuada la información, voy a caer en sus manos. Mejor voy a tener un poquito en mi conciencia, al menos dije, le voy a decir, cardiopatía isquémica, lo vimos y se los expliqué, así que si yo me infarto y caigo en sus manos y digo, contra, no sé, Adrián o Santiago, Daniel, o sea, que digas, oye, ya sé, sabes lo que tengo, pero entonces dame el tratamiento actual. Cada año salen nuevos medicamentos y todo, y pues lo voy a decir, y no solo hablando de los hombres, también de las mujeres, Julie, oye, sácame de este cuadro que tengo, a lo mejor tengo una falla cardíaca y ya salió otro nuevo medicamento, ¿sí? Entonces, eso es lo que también me preocupa, ¿no? ¿Sí? Entonces, a mí yo no contestaba y boom, a mí me dejaban de castigo. Si yo iba a salir a las 4 de la tarde, salía hasta las 10 de la noche, hasta que yo terminara. Pero bueno, son otras épocas y no voy a comparar épocas con lo que ustedes están viviendo y tampoco les voy a hacer lo mismo, ¿no? Tampoco soy así. Me interesa que estudien y sí, como les dije, les estoy transmitiendo lo que yo sé y lo que yo he vivido y lo que yo hago. Y todo lo que ustedes acaban de ver, lo hago. No, no se lo estoy inventando. Entro a cafeterismos, pongo marcapasos y no me meto tanto en el área de arritmias. No me gusta mucho, pero lo hago. Eh, Hago lo que es la parte de lo que es interpretar un poquito medicina nuclear. O sea, no me voy en lo que es el reporte. Veo las imágenes y yo digo, no, pues creo que el médico nuclear, porque él no es un médico cardiólogo nuclear, que es una completamente diferencia, ¿no? Le digo, está equivocado. ¿Por qué? Porque siempre me van a poner infarto no transmural. Pues yo también pongo infarto no transmural y ya con eso me saco de la manga todo, ¿no? No, o sea, que me pongan los segmentos, ¿en qué segmento? Segmento apical, segmento medio, segmento lateral, el inferior. O sea, que me digan, o sea, que me expliquen. Pero no, o sea, nada más se dedican a poner una sola frase y con eso ya la dan positiva. Y con eso entra que tenemos el paciente. A lo mejor sí tienen razón porque están viendo una parte del corazón que está lesionada y eso es lo que pues nosotros vemos, ¿no? Entonces, pues prácticamente son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Imagínense que yo les diga, ¿por qué no me contestaron? Le digo, ¿sabes qué? Me das el siguiente tema. No, pues capaz que, bueno, nunca me ha pasado porque pues nunca lo he hecho y tampoco lo voy a hacer. Pues capaz que vayan con derechos humanos diciendo, oye, me están hostigando. Digo, hostigando. Si hubiesen visto lo que me hicieron, simplemente pues no es hostigamiento. Ah, y teníamos entonces ni siquiera computadora, porque no están empezando a salir las primeras computadoras. Teníamos que pasar, creo que 300 indicaciones, bueno, hablando de la residencia, y la tenías que pasar a máquina de escribir. Pues imagínense, 300 indicaciones a máquina de escribir. Claro, no solo tú lo hacías, te tocaban 100, 150, pero lo tenías que hacer en una noche, más todos tus ingresos, más todo lo que tú tenías que hacer. Pero bueno, son cosas que ya pasaron y que pues tampoco se quedan como recuerdo y creo que por eso les hablo como bueno, como me escuchan, ¿no? O sea, diciéndole, si me quieren escuchar, me escuchan, sí, si no, pues también, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí, si yo no cumplía con eso, te quedabas. Si yo no les decía, por ejemplo, les voy a preguntar algo de farma, si me lo contestan, de verdad, ¿qué quieren? Te paso, al que me lo conteste, le paso la diapositiva. ¿Cuánto es el nivel sérico de la digoxina? ¿Y cuándo es el nivel sérico tóxico de la digoxina? ¿Y cuáles las manifestaciones de la digoxina cuando esté intoxicado el paciente? Si me lo contestas, te doy todas mis presentaciones. ¿Para cuándo lo quieren? No, ahorita, pues eso lo vimos en Pharma.
Les puedo decir en Pharma. No nos dijeron, o sea, sabemos que la concentración tóxica está muy cercana a la concentración terapéutica ¿Y cuál es? y algunos de los... Pero no, es que nosotros no vimos posología como tal. Pero lo vieron, bueno, no sé si vieron lo que es en Gunnar Gilman. Si vieron el Gunnar Gilman, pues ahí te decía prácticamente todo, hasta las dosis tóxicas. ¿Sí? Esas preguntas me hacían. No Y llevamos cuando... ese libro, doctor. ¡Ande! No llevamos ese libro. ¡Oh! Bueno, está bien. Bueno, ya vieron, ya les hice una pregunta. Les hago otra pregunta. A saber de Pharma. Bueno, ¿de qué quieren que les pregunte? Les pregunto. Es la de la dioxina, es. A ver, la dioxina, ¿a qué clase pertenece? O dígame un diurético A los ahorrador, digitálicos. ahorrador de potasio del techo alto. Furosemida. ¡Uy! Aquí voy a matar, no Es, freguen. No, ¿de dónde es, sacaste eso? espironolactona. Espironolactona. ¿Y en qué parte de lo que es el tubo contorneado actúa? Es fisiología, perdón, es farmacología. Ustedes deben saber más. Ustedes saben Los, terminar. los ahorradores de potasio en el tubo en contorneo distal. Ok. ¿Y producen algún efecto? ¿De qué? De los diuréticos ahorradores de potasio. Ajá. Pues favorecen la remodelación cardíaca. Además también tienen efectos, o sea, pueden provocar ginecomastia. Bueno, sí, es cierto. Y eso que me acaba de decir es muy importante. Yo creo que es lo más importante de los ahorradores de potasio. Previenen la remodelación cardiovascular. Entonces, ya ven que sí saben, pues. Nada más es cuestión de buscar, eh, vamos a decirles, como les digo, la verdad casi no platico con los residentes, pero cuando platico y me preguntan y me empiezan a contestar y todo, pues ya empiezo a platicar un poquito más, ¿no? Pero, es cuestión de buscar una relación de lo que tú estás diciendo con lo que está teniendo el paciente. Si el paciente está teniendo una hiperpotasemia y le metes más espironolactona, ¿qué le vas a hacer? Le vas a producir más potasio, o sea, rodar de potasio. Y ese potasio que te va a producir, te va a producir una hipercalemia. Y si yo te pregunto qué es una hipercalemia y cómo lo vas a manifestar electrocardiográficamente y qué te puede llevar a una hipercalemia, ¿sí? Y cómo vas a corregir esa hipercalemia, o sea, ya con eso ya tú me vas a contestar, porque es frecuente encontrarlo, de repente ves con potasios de 6.5, 7 y te va a producir una arritmia, ¿sí? Y electrocardiográficamente te van a dar ondas T puntiagudas, ¿sí? Entonces, esa es la importancia, chavos. O sea, no es difícil, es tratar de correlacionar todo lo que ustedes ya estudiaron con lo que ven en la clínica. ¿Qué le dijeron a uno que quiso decir que vayan los alumnos al hospital? Tal, le dijeron, sí, nada más tiene que firmar, doctora, que si le pasa algo a su alumno, pues simplemente, pues como les comenté, o sea, usted se hace responsable de que el alumno se enfermó por su culpa. Nada, pues que se quede en su casa, no hay problema, no pasa nada. Mi problema es que, Hay pues, algunos que podemos tomar el riesgo, doctor. sí, pero el problema no es que tome de riesgo, sino que el problema es que, pues, la implicación que me van a traer a mí. ¿Por qué? Porque, pues, yo le estoy induciendo. Miren, nos quedan 5 minutos, ¿no? Van a dar las 7, ¿no? La presentación está acá.
yo con eso terminaría ya código infarto. Este código infarto, bueno, rápidamente lo digo. No lo fundé yo, hago la aclaración, pero sí fui una de las personas que participó en la organización de código infarto acá en Yucatán. Y bueno, durante 3 años fui el coordinador de código infarto. Esta plática la di como 100 veces. Se las puedo dar en 3 minutos, en 5 minutos, o se las puedo explicar y se las puedo platicar. ¿Por qué? Porque pues en ese momento pues me tocó estar precisamente como pues en la división de cardiología. Ya no le voy a decir más, o sea, estuve allá y pues coordinaba lo que es el coinfarto, ¿no? Y coinfarto implicaba manejar lo que es el área de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y que pues prácticamente ya casi me sacaban de acá de mi casa por mi esposa. ¿Por qué? Porque no pasaban ni 5 minutos y me hablaban. No pasaban ni 5 minutos y me hablaban. Eso quiere decir, si yo les pregunto por estadísticas, que cada 4 o 5 minutos se muere un individuo de un infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo multiplican, por eso van a ver más aumentos de mortalidad. Y esta plática es bien sencilla, bien fácil, pero pues que se los piden en su programa. ¿Qué tienen que aprenderse? Ese sí se lo voy a dar. Si tienen que aprender principalmente cuál es el problema, programa de código infarto, las estadísticas. Les puse las estadísticas que yo hice en ese momento. Esas son mis estadísticas, ¿sí? Que yo sacaba. Obviamente, pues, lo que es la cardiopatía, en qué consiste el programa de código infarto, ¿sí? El diagnóstico de coinfarto. Y acuérdense, 2 cosas muy importantes antes que me diga alguien, no sé, la misma persona siempre me lo dice. Voy a tener clase a las 7 empieza su siguiente clase. Me quedan 2 minutos. Para identificar un código infarto se necesitan 2 cosas. Rápidamente, la clínica y lo que es el electrocardiograma. Si yo le hago lo que es la clínica y veo que el paciente llega con un angor típico y veo un electro en una cara anteroseptal, y anteroseptal quiere decir B1, B2, probablemente B3, con una elevación del ST, ¿sí? Arriba de 3 milímetros, acompañado de síntomas vasovagales. Con esos 2 parámetros, yo no tengo que esperar, ¿sí? Para que ni enzimas cardíacas, ni estratificación, ni nada, para que yo haga 2 cosas importantes. Voy a trombolizar al paciente o lo voy a meter a una sala de lo que es hemodinamia para abrirle lo que es el vaso y salvar la vida de ese paciente, ¿sí? Porque si yo no hago eso, el paciente se va a chocar. Y si tiene un infarto extenso, cuando llamo infarto extenso, es una elevación del segmento ST que va de B1 a B5, ¿sí? En el cual toda la descendente anterior está afectada, que es uno de los vasos principales. El paciente se va a morir si yo no le hago algo en ese momento. 2 terapias que tengo que tener en cuenta. Puerta aguja, ¿qué significa? Voy a trombolizarlo. Un trombolítico, rápidamente que me digan un trombolítico. Bueno, se llama streptokinasa, ateplasa o tenecteplasa, ¿sí? Lo tengo que trombolizar. ¿Cuánto tiempo que tardar esto? Lo dice acá casi. Para que yo lo diagnostique son 10 minutos. Y para que yo lo trombolice, tienen que ser en los primeros 30 minutos para que yo le salve el músculo, ¿sí? Y si tengo una sala de hemodinamia, que sí la tenemos en la UMAI, yo meto al paciente en 30 minutos para abrirle lo que es la arteria. Y cuando yo entro a lo que es y le hago la angiografía, pues veo a lo que es el trombo, principalmente en la arteria. ¿Y qué es lo que le paso? Le paso una guía, le meto un balón, abro lo que es el balón, inflo el balón, rompo lo que es la placa y le meto un stent y salvo lo que es esa arteria. Es tan sencillo. Pero lo tengo que hacer en esos 10 minutos y no tengo que esperar enzimas cardíacas, no tengo que esperar, no me va a interesar porque la clínica es mandatoria
y el electrocardiograma. Por eso tienen que saber bien el electrocardiograma para que ustedes puedan identificar qué es lo que le voy a hacer al paciente. Y todo esto lo hice durante 4 años, 3 años, prácticamente 4 años, que todos los días veía lo mismo, y se repetía lo mismo. Yo le puedo decir, hasta saqué estadísticas que se afecta más la coronaria derecha que la coronaria izquierda, ¿sí? Entonces, todo esto es algo que pues nosotros tenemos que tener en cuenta y no que hagan como los residentes diciendo, pues nada, es una gastritis y le dan pepto-bismol y lo mandan y luego me traen un infartado y ya chocado y todo, no le puedo hacer nada. La verdad, pues, ¿qué le tienes que hacer al residente? Pues simplemente pues decirle, compañero, por favor, con todo respeto, te retiras un ladito y déjame que yo lo maneje. Claro, yo no soy responsable de urgencias, yo era responsable del área de todo cardiología. Entonces simplemente pues de urgencias pues sus jefes lo quieren seguir dejando, que lo sigan dejando, pero conmigo pues no se acerca. ¿Para qué? Para que pues simplemente pues no identificó. Entonces, aunque sean médicos generales, tienen que aprender a identificar qué es normal y qué es anormal. Entonces, eso es lo que vemos, los biomarcadores, estamos en cada uno de los biomarcadores. Obviamente, pues, ¿qué es lo que tenemos que tener? El carro rojo. Hay un área que es principalmente del triage cardíaco. Obviamente entra camillería, entra lo que son el traslado de ambulancias, ¿sí? Obviamente tenemos que tener una buena terapia intensiva para que maneje a lo que es el paciente. Tenemos que tener el programa de código de infarto, la clasificación, como tenemos que tener, así como tenemos que decirles todo eso, tenemos que tener el nivel de evidencia y lo que es la clase, porque yo me voy a basar en evidencia clase 1 y lo que es que sea de tipo A, es decir, que estamos de acuerdo de todos. Y un paciente que llega con manifestaciones cardiovasculares, con angina típica y cambios electrocardiográficos y con descarga vasovagal, tiene una clasificación tipo 1A para que entre de forma inmediata y urgente y jamás y nadie puede revertir eso que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el paciente, si tú no lo metes, se muere. Entonces, para eso sirve lo que es esas definiciones. Clases, tipo de evidencia A y qué clase es. Si es A, 1, 2, 3. La clase C nada más son consensos y la clase 3 es nada más por medio de ensayos que no está comprobado. Los que están comprobados es la clase 1, 1A, 1B, 2, 2A y probablemente la 2B. Las demás son puras inventos que pues muchas veces pueden funcionar y no pueden funcionar en el paciente. Y eso pues es otra clase que probablemente hasta lo deben ver en, no sé, creo que epidemiología, algoritmo, rápidamente cómo llega el paciente, ¿sí? Lo metemos a cateterismo, ¿sí? Así como está la sala de hemodinamia, así están, así se ponen, así nos ponemos, y acá están las pantallas y acá están lo que son el arco, que tiene movimientos, que le damos movimientos y vemos lo que son las arterias. El traslado, vemos las urgencias, los programas, las contraindicaciones, etcétera, la célula de supervisión, el programa de código de infarto, una sala de hemodinamia completa, la sala de urgencias que debe tener todo hospital, las contraindicaciones, los medicamentos, las complicaciones, ¿sí? Obviamente de cada una de ellas, el manejo del infarto, la estratificación que le voy a hacer y terminamos. Sin embargo, pues tengo un libro que es este librito, ¿sí? Que está muy bueno, que es Código Infarto, ¿sí? Déjenme que yo les saque copias y se los paso. Es decir, se los voy a dar para que lo tengan, que es el programa de Código Infarto. Y hay estadísticas mías allá, que la hice durante del 2017 al 2020, ¿sí? Entonces, pues nada más eso. No les quito más su tiempo porque su clase ya les debe estar esperando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, doctor. Sí, doctor, gracias.
Gracias, doctor. Chavos, de verdad, o sea, que pasen. Yo necesito que pasen. No quiero que me digan, no se puede. No. Si me dicen no se puede, yo les voy a contradecir, les voy a decir que sí se puede. Así que necesito que en este examen, que le echen ganas. Está cañón este examen.